Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. La crisis mundial del coronavirus es un síntoma de una crisis más profunda de nuestro sistema económico. Esta es una de las preguntas a las que intenta responder nuestro invitado de hoy, el historiador francés Jérôme Basché. Bienvenido a Escala en París. Buenos días. Bueno, usted es profesor en la Universidad Autónoma de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, en México. Ha escrito varios libros de historia medieval y también La rebelión zapatista o Adiós al capitalismo. Ahora acaba de publicar Basculement, publicado por la editorial francesa La Découverte, que se podría traducir como basculaciones o giros o inclinaciones, mundos emergentes, posibles, deseables. Y es un libro que escribió en plena pandemia de coronavirus y, contrariamente a los que defienden la existencia de la colapsología, que es como el derrumbe total, ¿no?, de nuestro mundo, del sistema, como si nuestro planeta estuviera en fase terminal, usted propone otra tesis con más incertidumbre, ¿no? La de esos giros, la de esas basculaciones que provocan derrumbes parciales de nuestro sistema capitalista, y que la pandemia que estamos viviendo es uno de los síntomas, ¿no?, de esos giros en un sistema, el capitalista, que dice que está en una crisis estructural. ¿En qué consisten esos giros, esas basculaciones? Pues efectivamente la colapsología anuncia un derrumbe, digamos, inevitable e inminente de nuestra civilización industrial, y se me hace problemático plantear las cosas de esta manera con un guión único, cuando en realidad creo que es importante abrir las posibilidades de guiones múltiples. Por eso la noción de basculement en francés es difícil traducirla al español como basculaciones. La idea es que a partir de una situación de aparente equilibrio, pero que en realidad es muy inestable, pues las cosas pueden bascular hacia un lado o hacia otro, y que efectivamente a partir de esa situación se pueden dar giros muy importantes y hasta brutales en cierta dirección, pero también en otra. O sea, y lo que quiero resaltar es el carácter inestable del mundo en el cual estamos. O sea, vivimos en un mundo cada vez más inestable. Todo lo que parece estable en realidad es fundamentalmente inestable y por lo tanto imprevisible. Y entonces es esa apertura de las posibilidades que quiero resaltar. Y efectivamente, con la experiencia de la crisis del coronavirus y el confinamiento mundial que se ha dado a raíz de esto. Y el parón económico, ¿no? El paro económico y todo lo que hemos vivido, pues es una experiencia vivida por casi toda la humanidad de esta basculación, digamos, es decir, de un giro brutal en unos días. O sea, en unos días hemos pasado en una realidad a la que nadie estaba preparado, inesperada, y con realidades que nadie se podía esperar y que tomó todo el mundo por sorpresa, y que nos proyectó en unos días en una realidad profundamente diferente a todo lo que habíamos conocido anteriormente. Eso es un ejemplo vivido a escala mundial y planetaria por miles de millones de seres humanos al mismo momento. Es por un eso ejemplo muy claro ese de equilibrio tan frágil, ¿no? Sí, Finalmente. y también de la fragilidad, efectivamente, de la economía mundial, que parecía pues ahí tener un poder y una organización muy estable, pues se vio que en unos días pues pudo quedar paralizada totalmente por un factor así tan ínfimo como es un virus como el del SARS-CoV-2. Usted sostiene en el libro que la pandemia del coronavirus forma parte de un fenómeno mayor, más global, la multiplicación reciente de zoonosis, que son cuando los virus de los animales pasan al hombre, culpa a la ganadería intensiva o al monocultivo. Sin embargo, lo que sabemos hasta ahora es que justamente ese virus sale de un murciélago, que es un animal salvaje en Wuhan, en China, ¿no? Claro.
Entonces, bueno, hay dos cosas. La primera es que las causas, el proceso de desarrollo hacia la humanidad del SARS-CoV-2, el virus que nos preocupa ahora, en realidad no se sabe nada. Lo único seguro, efectivamente, es que proviene del murciélago, pero el canal no se sabe absolutamente nada. Las misiones de la OMS pues, no han podido investigar en China. Hay un bloqueo informativo, entonces no sabemos nada en este caso. Hay varias tesis, pero no se sabe absolutamente nada. Lo que sí se sabe es la causalidad de las zoonosis emergentes, y aquí el hecho de que estas nuevas zoonosis, es decir, enfermedades que pasan de los animales al ser humano, se han multiplicado tremendamente desde los años 1980 y más aún desde, digamos, el inicio del siglo XXI. Está el SARS-1, el MERS, el Zika, el ébola, etcétera, etcétera. Y hay muchos más que nosotros, como no especialistas en esto, ni conocemos. Pero esto sería culpa del monocultivo o de la ganadería intensiva. Es un fenómeno indudable. Es una emergencia reciente de este tipo de enfermedades infecciosas, virales. Y las causas es algo muy importante del cual nunca se habla, casi nunca se habla. En todo lo que tenemos un año de hablar del coronavirus, entonces se habla de las medidas que se toman, de las que no se toman, de los variantes, etcétera, pero nunca se habla de la cuestión de las causas. Y en las causas hay muchos especialistas que insisten en que hay una causalidad humana, es decir, por la actividad humana, por la actividad económica del sistema económico que tenemos actualmente, y hay factores específicos, en particular. Uno es la destrucción del medio ambiente selvático en donde viven los animales salvajes, ¿no? Y al destruir, por ejemplo, mediante la desforestación, los lugares donde viven esos animales, por ejemplo, los murciélagos, pues se desplazan y se acercan más a los lugares donde viven los humanos. Y eso es un factor de transmisión hacia la humanidad. Y el otro factor son las megagranjas megagranjas de puercos y de pollos en particular, que son como brotes de infección muy peligrosos. Bueno, esos son miles y miles y decenas de miles de animales que viven ahí amontonados, y son brotes de infección que también favorecen el paso de esos virus de los animales a la humanidad. Y yo le quería preguntar, bueno, la pandemia de coronavirus, según usted, es una señal de alerta, ¿no? Por esa expansión económica, pero tan mal lo hemos hecho los humanos, el progreso, porque ahora pues hay menos hambruna que hace unos años. La edad media de la gente, o sea, la gente morimos mucho más tarde, o sea, ¿tan mal? ¿El progreso es tan malo? ¿O se puede hacer de diferente manera? Bueno, hay, por ejemplo, o sea, no se trata de negar, obviamente, que hay algunos avances, que hay avances, o sea, muy importantes. Mucho más. Sí, claro, la esperanza de vida se duplicó desde el siglo XIX hasta hoy. Bueno, también con muchas desigualdades entre los países, ¿no? que son muy importantes, y también entre ricos y pobres. Pero bueno, sí, hay avances de la medicina que han permitido esto. Eso es obvio. No hay que negar esto. Pero al mismo tiempo podemos observar que el sistema económico en el cual vivimos, le vamos a dar su nombre, es el capitalismo, también es el sistema más, yo voy a decir esto, más patógeno que haya existido en la historia. Es decir, claro, por un lado la medicina pudo controlar y resolver muchos problemas de salud, pero al mismo tiempo no ha existido ninguna otra sociedad en el pasado que ha generado tantas enfermedades como el sistema actual. Contaminación atmosférica que provoca cientos de miles de muertos cada año. Productos tóxicos como pesticidas que provocan cánceres. Alimentación industrial que provoca diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad.
el modo de vida moderno que provoca estrés, depresión, etc. Justamente, pero el sistema entonces provoca enfermedades como nunca antes. ¿No estaremos creando también una generación de angustiados? Porque parece como si todo fuera muy mal cuando hay, bueno, mucho progreso y hay jóvenes que parecen angustiadísimos por esta situación. ¿No estaremos creando una generación realmente de depresivos con estos mensajes? Pero bueno, yo creo que no es esto que provoca la depresión. La depresión ya está y hay un consumo de productos para quitarse la depresión, el estrés que nunca se ha visto antes. Claro, podríamos cerrar los ojos y para no angustiarnos y decir, pues no existe ni el COVID ni el cambio climático. Y así nos vamos felices y sin angustiarnos. Pero la cuestión no es no angustiarnos o no angustiarnos. La cuestión es que la realidad es una realidad que si no hacemos nada, pues van a haber nuevas pandemias, va a seguir el cambio climático con una destrucción del medio ambiente y un cambio de las condiciones de la vida humana y no humana en la Tierra que va a provocar cada vez más catástrofes. Todo esto se está dando. Al final, bueno, usted recuerda una cita al final del libro de Fredric Jameson que dice: es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Usted la rebate, ¿no? Esa cita. Pero, por ejemplo, con el ejemplo del coronavirus y de la crisis, que todo iba a cambiar, que iba a haber nuevas formas de solidaridad durante la pandemia, ese era el mensaje. Y finalmente le voy a dar el ejemplo de las vacunas. Aquí ha sido el más fuerte, el que ha conseguido más vacunas, el que ha pagado más, las ha tenido primero, incluso en Europa ha habido carestía de vacunas por eso. ¿Realmente cree que es posible entrar en una era postcapitalista, como usted defiende? Es uno de los posibles. Por eso esa idea de basculamientos, que a partir de estamos en una situación de crisis sistémica y justamente todo lo que provoca el cambio climático, esa era de las pandemias en la cual estamos entrando, la del coronavirus, desafortunadamente es probable que no sea la última. Entonces todas esas situaciones que van a generar crisis cada vez más fuertes, pues abren posibilidades que las cosas pueden seguir en el mismo camino. Obviamente, con el coronavirus no hubo un cambio mágico de pasar a un mundo totalmente diferente. Sigue el mismo mundo, pero hay inflexiones importantes. Puede haber esa transición hacia un capitalismo verde. Es una posibilidad que no resolvería todos los problemas, pero quizás por lo menos el del cambio climático. Signos. Y entre esos posibles, efectivamente, la crisis es tan grave y real, no es una imaginación nada más para angustiarnos, es una realidad, que eso también puede abrir las posibilidades que los mundos no capitalistas que ya están emergiendo en algunos lugares específicos, pues se vayan multiplicando y abriendo una posibilidad para la humanidad que nos liberaría de un sistema económico depredador, en particular de la naturaleza, y que es la causa de muchas de las cosas que estamos sufriendo ahora. Muchísimas gracias, Jérôme Basset, por haber venido hasta nuestros estudios, autor del libro Basculement. Le deseamos mucho éxito. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.